maíz. Imagínense ustedes que tenemos acá, vemos una planta de maíz y tenemos la mazorca a esta altura, a las 3/4 partes de la planta, más o menos. O sea que a mí lo que me interesa es solamente esta espiga, poder cosecharla, y el resto de la planta no me interesa que toda esta cantidad de material vegetal me ingrese a la cosechadora, porque esto atoraría los cilindros de trilla, los mecanismos de limpieza, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno trata de acá es hacer de que, es tener un mecanismo tal de que me permita que por lo menos entre la espiga con la menor cantidad de material posible. Dicho sea de paso, les comento de que el diseño de las plataformas de maíz fue un diseño originalmente argentino, las primeras cosechadoras en el mundo que salieron se hicieron acá en Argentina y se diseñaron en Argentina, y después, bueno, fueron copiadas en el resto del mundo, no estaban patentadas, así que fueron adoptadas por el resto del mundo. Entonces, bueno, vamos directamente a lo que es los puntones, que es la parte clave y la pieza fundamental de estas plataformas para que ustedes puedan entenderlas. De esta chapa que tenemos el puntón, acá tenemos el puntón levantado. Acá lo tenemos levantado para poder ver qué mecanismos hay abajo de los puntones. Acá los ven, los puntones levantados, para ver qué es lo que hay acá y cómo funciona esto. No es complicado. Primero de todo tenemos dos rolos. Acá los ven. Acá ven uno y acá ven el otro. Que en esta foto que está desde arriba es lo que les estoy mostrando con el cursor. Acá hay uno y acá está el otro rolo. ¿Los ven? Uno y el otro rolo. Estos rolos giran en forma concéntrica. Vino a ver acá y el otro gira al revés. O sea, van hacia abajo, concéntricamente hacia abajo. Entonces, acuérdense que acá viene la hilera de maíz. Entonces, acá viene la planta de maíz y va a enfrentarse con estos dos rolos que están girando. Cuando el tallo de la planta de maíz tope con estos dos rolos, que como ustedes ven, fíjense en el diseño que tienen unas espiras que van llevando a la planta hacia atrás, tiene un diseño espiralado, tiene la punta más aguzada, depende de la marca, tiene distintos diseños acá, pero no interesa. El tema es de que la planta viene acá y se va a enfrentar con estas espiras. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer que la planta no solamente avance hacia adentro de la máquina, sino además la planta se va a ir hacia abajo. ¿Se comprende? Porque los dos rolos están trabajando en forma concéntrica, uno para acá y el otro para allá. Entonces quiere decir que van a jalar a la planta hacia abajo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Todo entendimos hasta ahí? Bueno, espero que el silencio sea un sí. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? La planta va a ir bajando, y fíjense que sobre los rolos, acá sobre estos dos rolos, aparecen estas chapas. ¿Ven que hay unas chapas acá? Se ve claramente, ¿no? Estas dos chapas, que están cubriendo los rolos. Estas chapas, que justamente se llaman chapas cubre rolos, valga la redundancia, ¿no? Estas dos chapas, que como les decía, están cubriendo los rolos por la parte superior, estas dos chapas uno las puede ajustar la luz entre ellas. Esta luz se puede ajustar. Las plataformas más modernas uno las regula directamente de la cabina. Se toca una palanca y las chapas van para afuera o hacia adentro. O sea, aumento o disminuyo la luz entre las chapas cubre rolos. Acuérdense, rolos y chapas cubre rolos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá viene la planta que está avanzando hacia adentro de la máquina y al mismo tiempo está bajando porque la está tirando los rolos, al girar la llevan hacia abajo. Acá están las dos chapas y entre la luz de estas dos chapas yo las regulo de tal manera que no pueda pasar la espiga. La espiga indudablemente es la parte más gruesa que vamos a encontrarnos en el tallo de maíz. Entonces no puede pasar la espiga. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando la planta vaya bajando, la espiga en un momento determinado va a topar entre estas dos chapas. Cuando suceda ese punto,
La espiga, por ser más gruesa que la luz entre las chapas, no puede pasar hacia abajo y va a ser arrancada literalmente hacia, va a quedar por sobre estas chapas cubrerolo. El resto de la planta va a ir para abajo. Entonces vamos a tener una espiga tirada acá. Entonces, esa espiga, supongamos que se cayó acá a esta altura, en la mitad del trayecto, por suponer, tenemos que tener algún mecanismo que nos la lleve hacia adentro, hacia el sinfín. ¿Cuál es ese mecanismo? Lo que ustedes, por supuesto, están viendo por encima. Son las cadenas estas, que parecen norias. Son muy parecidas el diseño a como si fuera una noria, una pequeña noria plana. O sea, una cadena que tiene eslabones o cangilones en la periferia. Los ven ahí, se los estoy marcando con el cursor. Entonces, me quedó acá la espiga, estas cadenas están yendo hacia adentro, ¿no? También, obviamente, en forma concéntrica, las dos tiran para adentro. Entonces, me queda la espiga acá y las cadenas son las encargadas de llevarme la espiga hacia adentro de la máquina, donde me la va a pescar aquí el sinfín. Entonces, vuelvo a repetir, a hacer un pequeño raconto de nuevo de lo que dijimos. Tenemos los dos rodillos, los dos rolos espiralados, entra la planta por el efecto de los rolos es llevada hacia adentro y hacia abajo, y en un momento determinado, acá está la luz de las chapas cubre el rolo, la espiga se enfrenta a esta luz, no puede pasar, porque yo la regulé para que no pueda pasar, entonces literalmente es arrancada, es captada por las cadenas acarreadoras, que así se llaman, cadenas acarreadoras, y las cadenas acarreadoras de la espiga la llevan hacia adentro de la máquina, donde es captada por el sinfín al cetro, acarreador, cilindro de trilla. ¿Estamos? ¿Se entendió? Viéndolo en un esquema, para que les quede más claro, vemos lo mismo. Acá vemos en algo esquemático, en el plano de una de las plataformas, y vemos las cadenas, acá la estamos viendo en corte, vemos un rolo, otro rolo, les vuelvo a repetir, hay distintos diseños de rolo, estos son de púas enfrentadas, hay otros que no son, no importa. Pero bueno, hay diferentes diseños, no interesa eso, pero todos tienen el mismo objetivo, es captar la planta, apretarla entre estas estrías, cosa que no permita que la planta tiene que forzadamente va hacia abajo y hacia adentro, entre las chapas, acá la espiga es arrancada y llevada por las cadenas. Acá vemos el esquema, está el puntón, que todo esto va avanzando entre las líneas, tenemos la planta, acá la captan los rolos la empiezan a tirar hacia abajo, la planta se va introduciendo hacia abajo hasta que entra la espiga entra en contacto con las chapas, la espiga es literalmente arrancada, llevada hacia adentro y la planta queda por debajo de la plataforma y la máquina sigue su camino pisando de alguna manera los cultivos, ¿no es cierto? La línea vieja de los cultivos que había quedado. Ahora ustedes se darán cuenta por qué, yo cuando les dije las sembradoras, ¿te acuerdas que les dije que las ruedas limitadoras de profundidad sobre cultivos de maíz eran un problema porque podían pasar por estos tocones, porque la máquina no los corta, quedan acá prendidos en el suelo y podía cambiarle el nivel de profundidad de siembra. Bueno, si esto quedó claro, directamente paso a mostrarles cuáles serían los elementos para medir las pérdidas en maíz. El cultivo de maíz, al no ser un cultivo masivo, sin el sentido de masivo de homogéneo, de cultivo fino, un cultivo grueso, el control de pérdidas va a ser distinto que la metodología que les enseñé para soja, trigo, cebada, avena, lino, que son todas las mismas. Acá, como tenemos hileras, va a ser diferente. Entonces, siempre en las pérdidas vamos a tener dos tipos de pérdida. Las precosechas, que son las pérdidas que se producen en el cultivo en forma natural, antes de la cosecha, de que entre una máquina cosechadora, ya puede haber pérdidas por vientos, por lo que fuere, por vuelco de plantas y demás. Bueno, eso de alguna manera, si uno quiere hacer las cosas realmente bien, uno tiene que conocerlas previo
sobre todo si ha habido eventos climáticos desfavorables, como para no echarle después la culpa a la cosechadora o al contratista de que existen pérdidas que estaban provocadas previamente, que no fue culpa de la máquina, que ya estaban naturalmente puestas. En este sentido, por ejemplo, como dice ahí en el punto A, las plantas que están volcadas en la dirección de la hilera son recuperables en un 50% nada más. O sea, si una planta está volcada en la misma posición de la hilera, a la plataforma le va a costar mucho levantarla porque los puntones no van a ser capaces o van a ser menos capaces de poder levantar esa planta. Si las plantas están volcadas atravesando la hilera, la plataforma debe ser capaz de levantarlas completamente. Entonces, con este criterio vamos viendo si hay pérdidas o no hay pérdidas previas a la cosecha. Entonces, bueno, vamos al punto que más me interesa que ustedes comprendan. ¿Cómo medimos las pérdidas en el caso de un maíz? Porque, ¿qué es lo que sucede? Si yo me encuentro que hay, por ejemplo, cuando una espiga fue arrancada, ¿se acuerdan? Por los dos rolos, y fue arrancada a través de las chapas cubre rolos, a veces me puede suceder de que la espiga esa no alcanzó a ser captada por las cadenas acarreadoras y salta del cabezal. Por lo tanto, me queda, es una pérdida de cosecha, me queda un choclo entero tirado. Eso es una cosa relativamente frecuente que pase. Ahora, ¿yo cómo considero eso? Porque la espiga tiene un montón de granos. Entonces, ¿cómo hago para contabilizar esa pérdida? Tengo que tener alguna metodología que sea capaz de promediar la pérdida de una espiga completa en lo que está cosechando el ancho de la plataforma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No puedo atribuir a que una espiga, extrapolarla a la hectárea. No sería correcto, sería ponderar de forma excesiva, no tiene sentido. Entonces existe una metodología. ¿Cómo es la metodología? Bueno, tomamos la superficie del ancho de la plataforma, el ancho de la plataforma, o sea, el número de hileras que la plataforma tenga, y mido un cuadrado, un rectángulo, mejor dicho, de 14 metros 30, si está el cultivo a 70, o de 19 metros, en realidad serían 19,20, pero de 19 metros, si fuera a 52. Esto, al que le interese, es muy sencillo. Saquen la cuenta de los metros de hilera que tuviéramos por hectárea, saquen la cuenta y van a ver que corresponde a una proporcionalidad entre la hectárea y hileras colocadas a 70 o a 52 centímetros. Entonces, como les decía, mido el ancho, o sea, tomo el ancho de la plataforma, mido 19 metros, hoy prácticamente a 70 no hay más, son todos a 52, la gran mayoría. Mido 19 metros y esta es mi zona, esta va a ser mi zona de muestreo, o sea, 19 por el ancho de la plataforma. Esta va a ser mi zona de muestreo. Entonces, ¿qué hago acá? Bueno, acá lo que hago es buscar espigas que estén sueltas, que estén tiradas en el piso. Entonces, tengo el número de espigas sobre el número de hileras del cabezal, para hacer el promedio, por 150. ¿Qué son 150? Bueno, 150 gramos es el peso promedio de una espiga. Si uno quiere hacer las cosas realmente bien, con precisión, debería ajustar el gramaje a la variedad o al híbrido que estoy utilizando, porque puede haber diferencias. Los 150 gramos por espiga es un promedio de los híbridos más utilizados, pero hay híbridos que tienen 180, 190 gramos y hay otros que tienen 130 gramos. Por ejemplo, para darles una idea, el maíz para un extremo. Sí, escucho. ¿Alguien me dijo algo o no? Un maíz pisingallo, por ejemplo, que es para hacer pororó, ¿verdad? Tiene espigas muy pequeñas y bueno, este método no, tendríamos que ajustar el gramaje para las espigas de esas, ¿no? Bueno, entonces, tomo el número de espigas sobre el número de hileras, lo multiplico por 150 y esto da directamente la cantidad de granos perdidos por hectárea. Si quiero ver las pérdidas por cola, acá el tema es exactamente igual que el que se hace para trigo, para soja o para cualquiera de los otros cultivos.
pongo mis 4 aros ciegos como siempre, mis 4 aros ciegos, hago pasar la máquina, uno sobre la cola, previo al pasaje de la máquina, los otros 3 tirados aleatorios fuera de la cola, los hago pasar y esto lo mismo sale del promedio, cada 33 granos o cada 10 gramos en un metro cuadrado, que sería la sumatoria de los 4 aros, me representan 100 kilos por hectárea de pérdida. Entonces, de esta manera, tengo controlado lo que me puede haber perdido. Quiere decir que tengo las pérdidas de plataforma, normalmente van a ser por espigas directamente tiradas. Bueno, el método que les dije anteriormente. Y las pérdidas de granos, o sea, de kilos por hectárea que estoy perdiendo, se miden de esta manera. Esto, chicos, ¿por qué hacemos el hincapié? Eso los explicamos, porque muchos de ustedes, y todos, todos no, todos los que nos hemos dedicado realmente a la agronomía y trabajamos en el campo, en algún momento hemos trabajado de controles de pérdidas de cosecha y demás, y esto es hay que conocer la metodología y ponerse de acuerdo con el contratista, si tenemos contratista, para evaluar realmente lo que está pasando. Acá la idea no es castigar a nadie, sino es, si algo aparece que nos llama la atención de pérdidas, buscar por qué está perdiendo y regularlo. No hay nadie más dispuesto a controlar las pérdidas que el propio contratista. No es el malo de la película que está trabajando, sino todo lo contrario, es la persona que nos hace la posibilidad de poder tener una eficiencia de cosecha. Entonces, uno trabajando con la persona, pero claro, por supuesto, uno tiene que conocer algo de la máquina, porque si no, ¿qué le vamos a aportar? Trabajando con la persona, uno consigue mejorar y reducir las pérdidas y tener una cosecha eficiente y estamos todos contentos, porque muchas veces los contratistas a veces cobran fijo un arancel por hectárea, pero muchas veces cobran en porcentaje. O sea, te dicen, yo voy a cobrar el 10% de lo cosechado, o sea que también a él le interesa que la cosecha sea eficiente, ¿no? O sea, acá en ese sentido tenemos que ganar todos. ¿Quedó claro, Maíz, el plan de la plataforma maicera? ¿Dudas, comentarios? ¿Nada? Bueno, profe. Ok, entonces ahora, antes de entrar a les voy a mostrar lo que es la girasolera. Bueno, como ustedes ven, acá tenemos un cabezal girasolero típico, una plataforma medio antigua, pero nada, es muy similar a la nueva. Acá también tenemos estos puntones que no tienen nada que ver con un maicero, como ustedes ven. Esto tiene forma de bandejas, y así se llaman, bandejas, tienen una concavidad, son con forma aguda en la parte frontal, y obviamente, como ustedes se están imaginando, las líneas de girasol van a ingresar entre medio de estas bandejas. El cabezal girasolero tiene un molinete, que es esto que vemos acá. Hay muchos diseños distintos de molinete, hay que lo ven acá, que es un diseño medio antiguo, hay otros que son de 3 palas, pero hay un molinete. ¿Y cómo va a suceder esto? A ver, vamos de a poco. Las bandejas, donde va a entrar las plantas de girasol, obviamente yo no voy a entrar en detalle, ya para eso en algún momento van a cursar los cultivos y van a ver, me imagino que van a ver el girasol en detalle y demás, pero sí les voy a dar algún elemento básico como para que podamos entendernos todos. El girasol tiene un capítulo más o menos grande, un tallo muy fibroso y hueco. El gran capítulo obviamente lo tiene en su extremo, y cuando cosecho el girasol, estos capítulos ya están maduros, volcados, como ustedes ven ahí en la foto, y el girasol tiene un proceso de maduración centrípeto, o sea, las hileras de afuera del capítulo, las de la periferia, maduran primero y va madurando paulatinamente hacia el centro.
Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? De que muchas veces uno de los problemas más graves es determinar en qué momento empieza la cosecha de girasol, porque tengo semillas, granos en la periferia que se están cayendo porque están muy secos, y por ahí tengo granos que están verdes en el centro. Bueno, eso es un poco de experiencia y buscar un promedio de humedad para poder cosecharlo. Pero la cuestión, lo que les quiero decir con esto es de que sea cual fue el momento que elijamos, vamos a tener siempre una buena posibilidad que cuando tocamos estos girasoles, los granos de la periferia se desprendan rápidamente, apenas los tocamos, porque tiene una maduración mucho más prolongada que los del centro. Para eso son las bandejas. Entonces, cuando la máquina ingresa y toca, ahora vamos a ver el molinete, toca las tortas de girasol, o los capítulos, que serían en término botánico, ¿no? Las tortas de girasol, se desprenden granos de la periferia y esos granos van a caer ¿dónde? Van a caer por encima de estas bandejas, las que van a captar cualquier pérdida que se produzca de los capítulos, van a caer adentro de las bandejas. Por eso estas bandejas se pueden regular en la inclinación, o sea, levantarlas un poco más, un poco menos para que ingrese más, todo depende de cómo está el terreno y el cultivo. Se pueden alinear para que coincidan perfectamente con las líneas, y también se pueden acercar o ensanchar dependiendo del tamaño de tallos que tengamos dentro del girasol. La cuestión es de que busquemos tener una superficie amplia, que cualquier desprendimiento de granos me caiga dentro de las bandejas, que al estar levemente inclinadas hacia adentro van a terminar introduciéndose dentro de la plataforma de la máquina. Entonces, ustedes ven acá, ven cómo están entrando, ven ahí los capítulos, por supuesto encima son todos con distintas alturas, bueno, las plantas de girasol no son exactamente un tablón, ¿no? porque depende del grado de humedad, se inclinan más o menos los capítulos en sí, pero la cuestión es de que ingresan todos en las líneas, y cuando esto es tocado por las bandejas y luego por el molinete, que sería ¿verdad? En esta plataforma, los granos que se desprendan, que están en la periferia de los capítulos, como les digo, caen en las bandejas, que para eso están, para recibir los granos que se puedan desprender, y como están inclinadas, las bandejas, como ven acá, terminan cayendo dentro de la plataforma y después van a seguir hacia adentro de la máquina. Tiene un molinete acá. Hay distintos diseños de molinete, como les digo, este es uno. Tiene un molinete. ¿Qué es lo que va a pasar? La planta va a introducirse, como les estoy mostrando con el cursor, se va a introducir, hasta que llega a este punto. ¿Qué hay acá? O sea, ¿qué hay acá, en este punto donde llegó el final de las bandejas? Lo que hay es simplemente, por debajo de estas, una cuchilla de corte, solo como si fuera una barra de corte, como las que vimos de las trigueras o sojeras, igual, exactamente igual, pero nada más que están reducidas a donde están los agujeros de las canaletas entre bandejas, ¿no? Ahí donde tengo cuchillas, ¿para qué voy a tener abajo de las bandejas? Entonces, ahí la barra de corte corta el girasol. Para eso justamente está el molinete, para darle punto de apoyo, igual que las otras. Por eso estas puntas van a coincidir con las canaletas entre bandejas, para darle el apoyo a que la barra de corte que está acá abajo, la cuchilla, la corte. Entonces corta y el capítulo es introducido dentro de la plataforma. ¿Estamos? Acá vemos, esta es una regulación típica, 4 grados de angulación para que los granos caigan. Acá tenemos el molinete que está puesto a la altura donde está la cuchilla, que está acá abajo. Y algunas tienen, otras no tienen. Esto que ven acá es un destroncador, que se llama, algunas tienen este rodillo que ayuda a que la planta sea, el tallo del girasol sea tirado hacia abajo. A veces algunas no lo tienen esto directamente. Entonces, entramos la planta por acá, y cuando llega acá, aquí abajo, está, a ver si se ven aquí, bueno, a ver si se ven, no. Bueno, acá ven, acá está la cuchilla de corte,
y acá es donde oscila, acá está la barra portacuchillas, donde oscila y acá corta la planta de girasol. Y por lo tanto el capítulo ingresa dentro de la plataforma. ¿Se entendió? Entonces, entramos la planta de girasol, el molinete le da el punto de apoyo como siempre hablamos, la cuchilla la corta aquí, el destroncador, en caso de que lo tengan, la mayoría tienen destroncador, simplemente ayuda a que no se me atore aquí abajo con los tallos, a fuerza los tallos a que pasen por debajo de la plataforma y no queden atorados, nada más. Bueno, estos entre 4 y 5 centímetros de ancho, como les digo, está de acuerdo a el cultivo que estemos enfrentando. Acá se ve el destroncador por debajo y ahí se ve una puntita que debería ser la cuchilla. Por acá encima, como ven, tenemos el molinete que ayuda y le da el punto de apoyo a la cuchilla acá que la va a cortar. Esta otra parte del molinete que aparece es nada más un forzador que acá teóricamente tiene que haber caído el capítulo, entonces estas puntas del molinete se aprovechan para forzar y ayudar a que entre ese capítulo dentro de la plataforma. Como se darán cuenta, cuando todo esto lo toca al capítulo, se desprenden una cantidad de granos de la periferia que son captados en la bandeja. Ahí estamos viendo en acción una plataforma, como ven, ingresa. Los girasoles se siembran a una distancia importante, es un monograno, ¿no? Y fíjense que por ahí tenemos 50, 60, 70 centímetros entre planta y planta. Van ingresando. Fíjense acá como hay granos, miren la cantidad de granos que hay caídos de estos capítulos que les digo, de que toda en la periferia se caen con una facilidad increíble, porque ya están muy secos. Y acá está el molinete, son forzados y cortados acá abajo, ingresan a la cosechadora. Luego un sinfín, igual que siempre, sinfín, acá está el embocador, que es la entrada del acarreador, y lo lleva a el cilindro cóncavo o un axial, lo que fuere que tenga de trilla. Está todo igual. Acá vemos otra imagen para reforzarle lo que vimos hasta ahora. Acá tenemos el destroncador. Acá estarían las bandejas, y acá se ve las cuchillas, acá hay una, acá hay otra, que están solamente, acá se ven mejor, acá están las cuchillas, ahí se ven, que por supuesto ponemos cuchillas en el lugar donde están la canaleta de las bandejas, ¿no? O sea, no tiene sentido poner cuchillas todo lo largo, todo lo ancho. Cortan en el lugar donde entran las hileras de girasol. Y el destroncador, que ayuda a que no se atore. ¿Cómo se hacen las pérdidas en girasol? Bueno, similar a las de maíz. La zona que se recogen los capítulos, que pueden estar caídos, lo mismo esto, las de precosecha estamos hablando. Bueno, lo mismo. En 14 metros 30 si están a 70, a 19 metros si están a 52, depende del cabezal y la distancia que fue sembrado. Los 4 aros, recogemos los capítulos perdidos, número de capítulos sobre número de hileras por 60, por 2, porque son 140 gramos por metro cuadrado, son 100 kilos de pérdida, nos da las pérdidas total. Esto lo tienen en internet, si ustedes buscan cosecha en INTA, por ejemplo, están los libros completos de cada cultivo, de arroz, de girasol, de maíz, donde está creo que todo lo que pueden querer saber sobre esto, y están también la parte de pérdidas también, lo tienen ahí todavía con una descripción con más detalle que esta, pero muy similar. Ustedes habrán visto que yo les dije siempre, bueno, las pérdidas de la cosechadora en sí también no tienen mucha diferencia. Son los 4 aros que se tiran, se recogen los granos que están sobre los aros, y lo mismo, 140 gramos por metro cuadrado es igual a 100 kilos de pérdida por desgrane. La parte superior del aro es lo que me va a dar las pérdidas de cola, la parte inferior es lo que me va a dar las pérdidas de plataforma, como siempre. Ustedes habrán visto, cuando yo les dije siempre, lo vemos por el número de granos, ¿no?
y me imagino, espero que usted, algunos se haya planteado, bueno, ¿cómo voy a contar 300 y pico de granos en trigo para ver 100 kilos? Bueno, lo que se hace, se busca, se hace algo que sea hectolítrico, sea peso por volumen. Entonces, lo que normalmente hago es tomar un recipiente transparente, contar una vez en este caso serían 140 gramos, es decir, granos, 140 granos, los cuento, hago una marca donde llegan los 140 granos y después la repito hacia arriba y simplemente por volumen me doy cuenta de las pérdidas que estoy teniendo. Si no, compro un frasquito de estos que ya vienen con una escala graduada y para cada cultivo, como ven, en el mismo frasquito, acá viene, esto sería en soja, esto sería en sorgo, esto sería en girasol, me da los volúmenes que salen de esto, de 140 granos, que son 100 kilos. Entonces a los 140 granos marco alguna marquita y ya sé que cuando se repite esto voy teniendo proporcionalmente las pérdidas de granos por hectárea. Hoy las máquinas, y les cuento esto porque creo que es importante, para que ustedes lo sepan y es sumamente importante, creo yo. Hoy las máquinas, todas las máquinas que salen nuevas, vienen con un sensor de pérdidas. Entonces, cuando vos vas arriba de la cabina de una máquina, yo no les traído una foto de las cabinas nuevas, pero parece una cabina de avión, ¿verdad? Uno tiene esa imagen de una cantidad de controles numerosísimos. Bueno, todos son siempre los que les comenté hoy de regulaciones, no hay otra cosa. Pero una de las cosas que les estaba haciendo hincapié y les comentaba era el tema de los sensores de pérdida. Entonces todas las máquinas vienen con sensores de pérdida que me da la pérdida total de la máquina por la cola. Muchas te dan la pérdida, además de la pérdida total, te dan la pérdida por zarandón, por la pérdida por zaranda. No son todas celdas de carga, son muy sencillas, ¿no? Van contando el número de impactos de grano y en base al número de granos que cuentan, me dicen la pérdida que está teniendo la cosechadora. Todo fantástico, es muy bueno. Los sensores de pérdida tienen dos regulaciones. Una regulación, son dos perillas que tienen normalmente. Una me lo ajusta por volumen total de grano, que no tiene mucha importancia, y la otra es el control de sensibilidad. Si tengo mucho pasto, si las semillas son más livianas, son más pesadas, uno tiene que ajustar el control de sensibilidad de la celda de carga para que realmente detecte que lo que impactó fue un grano y no fue un pedazo de tallo. ¿Se comprende lo que digo? Bueno, espero que se entienda. Entonces tengo que ajustar la sensibilidad de mi sensor de pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El maquinista va cosechando y se fija en el sensor de pérdidas. Y el sensor de pérdidas indica una cifra que está en base al ajuste de sensibilidad que tenga. A ver, en pocas palabras, la única manera de que yo pueda usar un sensor de pérdidas de grano es si previamente lo calibré para el cultivo que estoy cosechando. La única manera de calibrarlo es midiéndolo como yo les mostré, les enseñé recién, para cada cultivo. Entonces tengo que calibrarlo primero, calibrar la sensibilidad para esa variedad, para ese híbrido que estoy cosechando, para esa condición, lo calibro. Una vez que lo calibré, que puse el control de sensibilidad, que el control de sensibilidad respondiera a los kilos que yo medí en forma manual con mis aros, y entonces me quedo tranquilo. Ahí sí sé que estoy midiendo algo. De la otra manera, no mido nada. Vaya a saber lo que estoy midiendo. Puede ser mucho, puede ser poco. Me ha pasado, y les aseguro que es así, me ha pasado ir con gente que está cosechando con un maquinista y cuando le hablo de la pérdida, el tipo adentro de la cabina me dice, pero las pérdidas se reducen facilísimo. Dice, con la perilla esta me reduce el control de sensibilidad y me dice, mire, no hay más pérdidas. Bueno, no no se puede hacer más que reír, ¿no? Porque, claro, si yo le bajo control de sensibilidad, por supuesto que no voy a medir pérdida, pero eso no significa que no las haya, obviamente. Entonces, como les digo, esto tiene que ser previamente regulado para poder hacer que realmente los sensores trabajen.
Una vez que está regulado, que me aseguré de que eso funciona, bueno, listo, no hay problema, son utilísimos y me dan una señal correcta de si mis regulaciones están siendo bien o están siendo mal. Eso es lo que sucede. Lo mismo, por ejemplo, que con todos los controles automáticos. Hoy vos te subís a una cosechadora y tenés como 10, 12 programas distintos de cosecha. Vos podés seleccionar un programa para trigo, por ejemplo. Seleccionás el programa para trigo y toda la máquina se autoajusta para un cultivo de trigo. Pone las medidas del zarandón, la medida de la zaranda, la velocidad del molinete, la velocidad del ventilador, lo ajusta la luz cilindro cóncavo, todo lo ajusta en forma automática. Pero lo ajusta en forma automática para un trigo promedio, para un trigo. Hay un montón de situaciones de trigos. Trigo volcado, trigo de variedades pesadas, más livianas. Entonces, uno, si bien es utilísimo porque te da un punto de base de partida excelente para poder salir, después uno tiene que ver si tiene que hacer correcciones sobre distintos parámetros, que son todos los que vimos, que la máquina a su vez, por supuesto, permite luego del programa variar cada una de estas regulaciones y conseguir realmente algo que sea eficiente y no una cosa del montón como muchas veces se terminan conformando. ¿Quedó claro? ¿Entendió? Bueno, entonces, si se entendió, vamos a hacer lo siguiente. Nos tomamos 10 minutos, a las 3 largamos con el tema nuevo que es cosecha de forrajes. Por favor, chicos, si les queda algo en el tintero, si se les ocurre alguna duda, si ustedes comentan entre ustedes algo, no hay ningún problema. Yo escucho sugerencias, comentarios o dudas, no hay ningún problema antes de pasar al otro tema nuevo. Bueno, entonces ahora lo dejamos hasta el próximo tema que va a ser cosecha de forrajes.